Quiero decir, simplemente no lo quieres cerca. No debería estar rondando por ahí. No debería poder hacer nada. Y lo que ocurre con él va empeorando cada vez más. En medio de la música solemne y el constante parpadeo de los flashes, Tom Parker Bowles, hijo de la reina consorte Camila, irrumpió en la formación ceremonial con una osadía teñida de desafío. Un solo movimiento brusco dirigido hacia el príncipe George paralizó a toda la fila de dignatarios, dejando caer un silencio espeso, cargado, donde cada mirada se afiló en algo inquisitivo, casi cortante. Desde el otro extremo de la sala, la princesa Ana lo observaba sin pestañear, con una mirada tan firme como acero templado. Había pasado años presenciando innumerables maniobras palaciegas, pero la intensidad en su rostro dejaba algo absolutamente claro. Aquella era una línea que no permitiría que se cruzara. En su interior, Ana reconoció la verdad. No se trataba de un impulso imprudente, sino de una señal deliberada, diseñada para poner a prueba los límites de la autoridad en Windsor. El rey Carlos, atrapado entre los lazos familiares y el peso de su deber, vaciló un instante. Camila permaneció en silencio, aunque el leve levantamiento en la comisura de sus labios parecía transmitir un mensaje reservado únicamente para quienes supieran interpretarlo. Con la tensión estirada hasta el punto de ruptura, una sola pregunta eclipsó todo lo demás. ¿Cómo respondería Ana? ¿Y quién sería el primero en caer en este peligroso pulso por la corona? Aquella mañana en el Palacio de Buckingham se desarrolló bajo un sol londinense inusualmente brillante, cuya luz se filtraba entre ramas centenarias y bañaba el jardín conmemorativo dedicado a la reina Isabel II. La ocasión cargaba un profundo peso emocional, honrando a la monarca que había guiado al país a través de incontables tormentas. Invitados distinguidos de todo el mundo se habían reunido, mientras la prensa internacional se agolpaba cerca, con cámaras listas para capturar cada gesto fugaz. El príncipe William y la princesa de Gales estaban de gira oficial por Canadá, reforzando lazos diplomáticos. Por ello, sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quedaron a cargo de sus abuelos, el rey Carlos III y la reina Camila. George, un niño de 12 años con ojos azul claro y una sonrisa tímida y contenida, asumía un papel muy superior a su edad. Como segundo en la línea de sucesión, ocupaba el lugar central en la formación ceremonial, encarnando el futuro de la monarquía. Su figura aún menuda vestía un traje impecablemente ajustado, y sus manos, cerradas en pequeños puños a sus costados, intentaban controlar sus nervios. Había sido instruido en protocolo real desde muy pequeño, pero la carga de aquel día pesaba sobre él sin tregua. Con su abuelo Carlos y su madrastra Camila presidiendo el acto, George se prometió en silencio no defraudarlos. La música de la orquesta real flotaba entre los jardines mientras las banderas Union Jack ondulaban suavemente con la brisa ligera. Los invitados avanzaban hacia los jardines uno tras otro, intercambiando saludos corteses y sonrisas medidas. George mantenía su posición en el centro, con un gesto que aparentaba tranquilidad y naturalidad, aunque la ansiedad hervía bajo la superficie. Entonces, desde el extremo opuesto de la fila, apareció una figura familiar, aunque inesperada en ese contexto, Tom Parker Bowles, el hijo de Camila nacido de su matrimonio anterior con Andrew Parker Bowles. Tom, un hombre de mediana edad con apariencia cuidadosamente arreglada, el cabello entrelazado de canas y una sonrisa hábilmente ensayada, era conocido como crítico gastronómico y autor de libros de cocina. Sin embargo, los rumores siempre sugerían que aprovechaba sus conexiones reales para beneficio propio. Su nombre no figuraba en el esquema oficial de asientos ni en el diagrama de la procesión. Oficialmente, no era más que un acompañante, sin pertenecer al grupo ceremonial central. Aún así, avanzó con una seguridad fría, su mirada afilada recorriendo la fila como un cazador evaluando a su presa. Al ver a un grupo de periodistas conocidos, levantó la mano y, con voz alta y confiada, llamó: «Chicos, apunten las cámaras hacia acá. No se pierdan este momento». Mientras los flashes de las principales agencias estallaban como una ráfaga de fuegos artificiales, Tom dio un paso repentino hacia George, deslizándose al lugar central con un movimiento rápido y dominante.
Apoyó una mano pesada sobre el hombro del niño, apretando con la fuerza suficiente para hacerlo perder ligeramente el equilibrio. George tropezó y se aferró instintivamente a Charlotte para recuperar la estabilidad. El gesto quedó disfrazado bajo una amplia sonrisa superficial. Sin embargo, la brusquedad provocó pequeñas exclamaciones entre los invitados cercanos y una ola de murmullos sorprendidos recorrió la línea. Con un tono condescendiente, lo bastante alto para que los reporteros alrededor lo captaran, Tom soltó: «George, corre un poco. Este lugar necesita un adulto para que la foto se vea más digna». Sus palabras, teñidas de autoridad falsa y desprecio, trataron a George como si fuese un simple estorbo en su camino. Con solo 12 años, el niño sintió el golpe como si fuera físico. El color desapareció de su rostro, sus ojos se abrieron con dolor, y una presión le oprimió el pecho. ¿No soy suficiente? ¿Qué hice mal para que dijera eso? Las preguntas resonaron en silencio dentro de él. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero apretó los dientes, decidido a no dejarlas caer frente a las cámaras que registraban cada reacción. Al percibir que se gestaba un escándalo, los reporteros actuaron con rapidez y compartieron las imágenes en línea. El hashtag #RoyalSnoop comenzó a ser tendencia en X, acompañado de titulares dramáticos. El príncipe George es desplazado en un acto conmemorativo. ¿Está la familia real en crisis? Desde el otro extremo del jardín, la princesa Ana observaba todo. Conocida como la columna vertebral de hierro de la familia real, acumulaba décadas de experiencia navegando intrigas palaciegas, y comprendió de inmediato que aquello no era un tropiezo accidental. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el reposabrazos mientras la ira crecía en su interior. Tom permanecía en el lugar central, con una sonrisa autosatisfecha dibujada en los labios, como si hubiera conseguido marcar un punto crucial en un juego peligroso de poder. Ana lo conocía lo suficiente para saber que él no era alguien que actuara por impulso. Como hijo de Camila, llevaba años buscando oportunidades para adentrarse en el foco real mediante sus libros, apariciones mediáticas y presencia en actos de alto perfil. «Esto es un golpe deliberado», concluyó Ana, con la mirada clavada en él como cuchillas afiladas. Comprendió que aquel movimiento no solo pretendía humillar a George, el símbolo vivo de la continuidad del linaje Windsor, sino que podía ser el comienzo de un plan más amplio, con implicaciones profundas para el futuro del trono. La ceremonia continuó, la orquesta siguió tocando, pero el ambiente había cambiado. El aire se volvió denso, como si una tormenta invisible comenzara a formarse sobre el jardín. Cuando finalmente estalló el aplauso formal hacia el final del acto, el sonido resultó extrañamente hueco, como si todos aplaudieran por obligación y no por convicción. Al concluir el evento, George se deslizó fuera de la fila en silencio, sintiendo cómo la soledad se cerraba a su alrededor. Caminó hacia la princesa Ana y, con la voz pequeña y temblorosa, preguntó: «Abuela, ¿hice algo mal para que el tío Tom hiciera eso?» Ana sintió que el corazón se le retorcía. Se agachó hasta quedar a su altura, lo rodeó con los brazos y percibió el leve temblor que recorría su cuerpo. «No, cariño, no hiciste nada malo», respondió con un tono suave pero firme, ocultando el fuego de su indignación. «Todo saldrá bien, te lo prometo, yo te protegeré». George asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, aunque en sus ojos había un destello frágil de esperanza. ¿Podría la Casa Real mantenerse firme mientras oportunistas como Tom, bajo la sombra de la influencia de Camila, intentaban manipular la imagen del joven heredero para sus propias ambiciones? Con su lealtad inquebrantable al legado de la reina Isabel, Ana tomó una decisión. No se limitaría a observar. Desde ese momento, comenzaba el camino hacia la verdad. Un trayecto tenso y peligroso que revelaría secretos ocultos y maniobras de poder capaces de sacudir el palacio hasta sus cimientos. Esa noche, mientras el sol desaparecía detrás de las antiguas torres del castillo de Windsor, el cielo ardía en un rojo intenso, como advertencia de una tormenta inminente. En su despacho privado, la princesa Ana permanecía sola. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro marcado pero resuelto, cada arruga testigo de una vida dedicada a la corona.
La imagen de Tom empujando a George se repetía en su mente como una herida recién abierta, imposibilitada de cerrarse, manteniéndola despierta incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso tras un día agotador. Guiada por los agudos instintos de una mujer que compitió en los Juegos Olímpicos y que había dirigido cientos de organizaciones benéficas, Anna no vaciló. Tomó la línea interna del despacho protocolar y habló, su voz cortando la quietud de la noche, fría y contundente. Tráiganme todas las grabaciones del acto de hoy. Cada ángulo, ni un solo segundo faltante. El personal, acostumbrado desde hace años a su carácter directo y sin adornos, se apresuró a obedecer. Reunieron rápidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad junto con material proveniente de los medios y se lo entregaron en el plazo de 1 hora. Anna se sentó sola frente a la pantalla, su mirada intensa, como la de una investigadora analizando la escena de un crimen crucial. Reprodujo el clip una y otra vez desde el ángulo principal. Observó a Tom Parker Bowles avanzar hacia la formación ceremonial con una confianza escalofriante, sus ojos desafiantes enviando una señal sutil y deliberada a los reporteros, como si hubiese coreografiado todo el incidente de antemano. El momento del impacto era innegable. La mano de Tom se cerró sobre el hombro de George con una malicia perfectamente calculada, disfrazada de gesto casual, y lo empujó fuera de la posición central. Anna amplió la imagen. Allí estaba. El brillo satisfecho en los ojos de Tom, un rastro retorcido de triunfo en su expresión mientras ocupaba el lugar del niño, el corazón simbólico del futuro de los Windsor. Mientras tanto, el joven hacía un esfuerzo desesperado por mantener la sonrisa forzada, pero sus ojos lo revelaban todo: dolor, desconcierto y una profunda sensación de traición. Como un niño aplastado bajo el peso de su propia sangre. Decidida a actuar, Anna se dirigió esa misma noche a Clarence House, donde el rey Carlos descansaba. Su hermano la recibió en un salón acogedor, con la chimenea crepitando suavemente y la luz danzante iluminando sus facciones cansadas. Se le notaba agotado tras una larga jornada de compromisos oficiales. «Anne, es bastante tarde. ¿Qué es tan urgente?», preguntó Carlos, con un tono suave pero cargado de preocupación, mientras sostenía un vaso de whisky, como si necesitara ese calor para combatir el cansancio. Anna no perdió tiempo en conversaciones triviales. Se sentó y expuso su argumento de inmediato. «He revisado las grabaciones de la ceremonia. Tom no actuó por impulso. Empujó a George deliberadamente fuera del centro. Es una violación clara del protocolo y creo que hay un motivo más profundo detrás de ello». Reprodujo el vídeo ante él, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por rabia y preocupación. Señaló cada detalle uno por uno, como una abogada presentando pruebas ante un juez. Carlos observó atentamente, su expresión cambiando del asombro a la inquietud. Su agarre sobre el vaso se endureció hasta dejar sus nudillos blancos, mientras sus ojos se nublaban con dudas crecientes. Conocía bien a Tom, hijo de su esposa de un matrimonio anterior. Un hombre ambicioso cuya carrera en el mundo culinario se sostenía en gran medida por sus lazos con la familia real. Tom había provocado tensiones en el pasado, pero Carlos siempre había intentado suavizar los conflictos por respeto a Camila. «Quizá Tom solo fue un poco impulsivo», suspiró finalmente. «No deberíamos exagerar esto. Podría causar problemas dentro de la familia». Pero sus palabras sonaron huecas, sin verdadera convicción, como si intentara tranquilizarse más a sí mismo que a su hermana. Anna lo miró fijamente, leyendo con claridad el conflicto interno en él. Carlos amaba profundamente a Camila, y era dolorosamente consciente de las complicaciones que su familia había traído consigo, desde escándalos pasados hasta intentos sutiles de acercarse al poder real. En algún rincón de su mente, sospechaba que Tom podía tener motivaciones ocultas, quizá incluso intenciones de promover a sus propios hijos. Pero no se atrevía a profundizar, temeroso de que la verdad deshiciera la frágil felicidad que había logrado construir tras años de tormento público. Anna salió de Clarence House con una punzante sensación de decepción, como si un peso se asentara sobre su pecho. Sabía que Carlos no actuaría con firmeza. Siempre priorizaba la paz familiar, aun cuando eso significara ignorar peligros evidentes. Ella,
Sin embargo, era distinta. Con la fortaleza y determinación heredadas de sus padres, Anna se negó a permanecer pasiva. Caminando por los pasillos oscurecidos, sintiendo la corriente fría filtrarse por las rendijas, se dijo en silencio: «Si tú no vas a proteger a George, lo haré yo. Nuestro nieto merece algo mejor». Fuera de los muros del palacio, el público ya comentaba las extrañas escenas de la ceremonia. Los tabloides como The Daily Mail y The Sun comenzaron a publicar artículos insinuando tensiones internas, usando aquellas imágenes inquietantes como combustible. Anna empezó a sospechar que aquello no era simplemente un arranque de vanidad de Tom, sino parte de algo más amplio, quizá relacionado con Camilla y el antiguo deseo de elevar el linaje Parker Bowles. Esa noche, Anna se sentó junto a la ventana, mirando los jardines oscurecidos, donde las sombras de los árboles parecían fantasmas de otra época. Sus pensamientos la llevaron a su madre, la reina Isabel, quien siempre antepuso la monarquía a todo lo demás. El peso del deber caía sobre ella con más fuerza que nunca, ardiendo en sus propios huesos. La verdad empezaba a emerger en fragmentos, videos, susurros, patrones demasiado precisos para ignorarlos, y Anna estaba lista para enfrentarse a ella, incluso si eso significaba tensar o sacrificar lazos familiares. La batalla había comenzado de verdad, y no se detendría hasta que la justicia prevaleciera. A la tarde siguiente, la luz del sol seguía inundando Clarence House, filtrándose por los altos ventanales y haciendo brillar el polvo suspendido en el aire, como si aquel día radiante intentara ocultar las intrigas oscuras que fermentaban entre los muros del palacio. La princesa Anna, avanzando con la compostura serena de una mujer que había entregado toda su vida a la corona, recorrió el pasillo en dirección al salón privado de Camilla. El tenso intercambio con Carlos del día anterior aún pesaba en su mente. Tenía previsto volver a verlo para discutir un próximo evento benéfico, una ceremonia en honor a las organizaciones de ayuda humanitaria que ella apoyaba con tanta pasión. Pero al acercarse a la habitación de Camilla, notó que la puerta estaba entreabierta. De una forma extraña, impropia. Parecía que Camilla y Tom se sentían seguros, convencidos de que en esa residencia nadie se atrevería a escuchar, especialmente a plena luz del día. Sin embargo, sus voces se proyectaban claramente hacia el pasillo, cada palabra golpeando los oídos de Anna y haciendo que su corazón latiera como tambores de guerra. Sus instintos, afinados por años de competición ecuestre olímpica y liderazgo en ámbitos militares y caritativos, le advirtieron que estaba ante un momento crucial, quizá la clave para descubrir la verdad. Anna apoyó la espalda contra la fría pared de piedra, reguló su respiración para no emitir el menor sonido y cerró los puños con fuerza, intentando sofocar la ira que aún arrastraba tras la discusión con Carlos. Sentía la punzada de la traición extenderse por su pecho, pero mantuvo la compostura, decidida a captar cada frase. La voz de Camilla surgió primero, baja pero afilada, con una precisión helada, como una hoja delgada. Si el público lo ve luciendo torpe y débil unas cuantas veces más, empezarán a dudar de si realmente está preparado para suceder. La gente es fácil de manipular. Solo hace falta un puñado de imágenes defectuosas para sembrar la duda. El cuerpo entero de Anna se tensó. Sintió el calor subirle al rostro cuando comprendió exactamente a quién se refería ese, él. George, su nieto inocente, tratado como presa. La imagen del niño con su expresión confiada le atravesó la mente, y la furia hizo temblar sus dedos. La voz de Tom llegó después, cargada de soberbia y ambición, como la de un hombre apostando todo en un juego peligroso por el poder. Y entonces mis hijos tendrán la oportunidad de entrar en el foco. Con tu estatus dentro de la familia real, ¿por qué deberían permanecer siempre en segundo plano? Camilla soltó una risa suave y gélida, un sonido nítido como cristal quebrándose. Exacto, no hace falta un conflicto abierto. Basta con dirigir la percepción pública y el tiempo se encargará del resto. Tom continuó, su tono encendido, como si estuviera dibujando en su mente una nueva estructura de poder. Haré que George parezca fuera de lugar. El empujón de ayer fue solo el principio. Un cambio de asiento en el próximo evento.
Varios momentos donde quede eclipsado. Los medios construirán la narrativa por nosotros. Entonces mis hijos serán vistos por el público como parte del círculo real, en igualdad con George. Sus palabras estaban impregnadas de cálculo, como las de un empresario delineando un trato corrupto, sin ningún pudor en usar la posición de Camila para promover su propio linaje. Ana absorbió cada detalle, su ira ardiendo tan intensamente que parecía borrar cualquier duda. Cerró los puños con tal fuerza que sus uñas se hundieron en sus palmas, dejando semilunas rojas en la piel. Pensó en George, el niño de sonrisa tímida, ojos azules llenos de esperanza, reducido a un simple peón en esta lucha sucia por la influencia. Esto no era solo una humillación mezquina hacia el heredero. Era una conspiración despiadada destinada a socavar la línea Windsor misma, despejando el camino para la familia Parker Bowles mediante la influencia de Camila y poniendo en riesgo el futuro del trono. Ana no podía evitar preguntarse si Carlos sabía algo o si estaba tan cegado por el amor que elegía ignorar señales que ahora eran imposibles de pasar por alto. En silencio, se apartó del umbral. Su corazón latía con dolor, y sus pasos se sentían extrañamente pesados contra la suave alfombra de seda. La sensación de traición la atravesó como un cuchillo finamente afilado. Camila, quien durante décadas había sido vista con recelo por la Casa Real debido a su relación con Carlos, ahora se atrevía a conspirar contra el nieto de su propio esposo, el niño que encarnaba las esperanzas del reino. Ana recordó a la reina Isabel, su madre querida, quien solía enseñarle que la monarquía representa el estándar de la nación, no un tablero para maniobras personales. Esa lección resonó en su mente como un voto solemne, y decidió defender ese legado sin importar el costo. Tenía claro que ya no podía confiar en Carlos. Su hermano era demasiado blando cuando se trataba de afectos, siempre eligiendo la paz antes que la justicia, incluso cuando la justicia era precisamente lo que la corona necesitaba. Tras escuchar aquel escalofriante intercambio, la princesa Ana actuó con una rapidez calculada, como una comandante preparándose para una campaña crucial. Llamó a su asistente de mayor confianza a su despacho privado en Windsor, un hombre de mediana edad con experiencia en inteligencia militar que había participado en operaciones encubiertas en Oriente Medio. Con una voz fría pero indiscutiblemente autoritaria, le dio las instrucciones. Investiga todos los aspectos de la vida de Tom Parker Bowles, negocios, contactos sociales y comportamiento pasado. No quiero que se pase por alto ni el detalle más insignificante. Necesitamos pruebas contundentes para derribarlo. El asistente asintió con gesto serio. Comprendía a la perfección la gravedad. Ana no era alguien que exagerara. Si movilizaba recursos de ese calibre, la situación podía amenazar directamente la seguridad de la monarquía. En pocos días, los resultados llegaron. Un dossier voluminoso descansaba sobre su escritorio, acompañado de archivos digitales encriptados. Ana se sentó bajo la luz tenue de la lámpara de su mesa, pasando página tras página con una concentración imperturbable, como si estuviera leyendo la trama de un oscuro thriller criminal. La primera sección detallaba una cadena de restaurantes en la que Tom había invertido y que promovía con entusiasmo, aprovechando su prestigio como afamado crítico gastronómico. Pero tras la fachada reluciente se ocultaba una verdad perturbadora: un grave caso de intoxicación alimentaria en 2015. Decenas de clientes habían sido hospitalizados con síntomas severos, que iban desde vómitos hasta dificultades respiratorias. En vez de asumir la responsabilidad y enfrentar públicamente el desastre, Tom eligió otro camino. Según el informe, sobornó a funcionarios de la Autoridad Local de Seguridad Alimentaria para encubrir el incidente. El caso quedó enterrado bajo acuerdos confidenciales, y algunas víctimas fueron presuntamente presionadas para retirar sus demandas. Los pensamientos de Ana fueron de inmediato hacia aquellas personas, familias comunes que solo buscaban disfrutar de una comida agradable y terminaron convertidas en daño colateral dentro de la ambición desmedida de Tom. La ira le subió como un golpe de fuego, y sin darse cuenta arrugó parte del documento entre sus dedos. No es solo codicioso, carece por completo de conciencia, pensó, imaginando esos platos cuidadosamente presentados transformándose en la peor pesadilla de alguien.
Una pregunta escalofriante le atravesó la mente. Si había sido capaz de hacer algo así en los negocios, ¿qué estaría dispuesto a hacer dentro del entorno real? Pero el informe iba aún más lejos. Revelaba el infame escándalo de 1999 en el Festival de Cine de Cannes, cuando Tom, con apenas 24 años, fue acusado de consumir cocaína abiertamente en una fiesta lujosa e incluso de suministrarla a otros conocidos adinerados. El incidente terminó con una breve detención que provocó un estallido mediático. Los tabloides lo persiguieron sin descanso, obligando a Carlos, entonces príncipe de Gales, a intervenir con una reprimenda privada pero firme, exigiéndole que se alejara temporalmente de la familia real para reflexionar sobre su conducta. La imagen que emergía era clara e indiscutible. Tom no era simplemente un oportunista merodeando los pasillos del palacio, era un operador sin escrúpulos. Una persona que recurría una y otra vez al dinero y la influencia para moldear la realidad a su conveniencia, ya fuera silenciando casos de intoxicación alimentaria, suavizando acusaciones de drogas o utilizando tácticas turbias en los negocios para desplazar a sus competidores. Ana pensó en George, un niño que crecía en un mundo ya plagado de intrigas y agendas ocultas, y sintió que su corazón se encogía como bajo una serie de pequeñas punzadas. Imaginó lo que podría ocurrir si alguien como Tom llegara a tener demasiada influencia sobre él. Y se preguntó si estos escándalos pasados eran realmente incidentes aislados o parte de un patrón que ahora convergía con sus planes actuales. Con una claridad fría, empezó a unir las piezas. El empujón durante la ceremonia, la conversación secreta con Camila y esta larga historia de escándalos, drogas, sobornos y abusos de poder. Todo conducía a la misma conclusión. Tom no era solo una molestia. Era una amenaza real. El tipo de hombre que sacrificaría el honor y la integridad sin dudar con tal de escalar más alto. Tampoco costaba imaginarlo usando los mismos métodos para manipular la percepción pública de la familia real. Ana decidió mantener sus hallazgos en secreto por ahora. Debía esperar el momento oportuno para atacar con precisión. Actuar demasiado pronto podría alertar a Camila y a Tom, dándoles tiempo para destruir pruebas o contraatacar. Mientras tanto, el mundo exterior empezaba a agitarse. Periodistas comenzaron a indagar en el pasado de Tom, y viejos artículos sobre el incidente de Cannes resurgieron en las redes sociales. Ana se permitió una pequeña sonrisa contenida. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, pensó Ana. Volvió a llamar a su asistente. Sigue rastreando cada uno de sus movimientos. Estamos cerca del final. Su determinación crecía, pero también lo hacía la ansiedad que sentía por George. Temía que la conspiración evolucionara, volviéndose más sutil, más refinada a cada paso. Para proteger al niño en la medida de lo posible, Ana pasó más tiempo con él, contándole historias de la historia real y de la fortaleza que había definido a sus antepasados. Le habló de la reina Isabel y de quienes les habían precedido, subrayando que ser heredero no era cuestión de glamour, sino de deber. Serás un gran rey algún día, le dijo, abrazándolo con firmeza, porque tienes un corazón bueno y honesto. Al sentir el pequeño cuerpo del niño entre sus brazos, recordó con absoluta claridad que, ¿y a quién?, estaba defendiendo. Durante muchas noches de insomnio, Ana permaneció en su escritorio, la luz extendiéndose sobre el informe abierto mientras revisaba cada línea en busca de conexiones ocultas. Descubrió que Tom también mantenía vínculos con figuras políticas cuestionables, individuos envueltos en escándalos financieros y acusaciones de corrupción. Aquello solo intensificó su sospecha de que sus ambiciones iban mucho más allá de simples maniobras familiares y se extendían hacia una red de influencia mucho más amplia. La investigación secreta continuó, con la tensión incrementándose como una bomba de tiempo que lentamente se activaba. Cada día que pasaba parecía acercarla más a la detonación, empujando a Ana a acelerar sus planes para una confrontación directa con Tom y Camila antes de que pudieran ejecutar su próximo movimiento. En la ceremonia de los Youth Excellence Awards, un evento anual inspirado en el programa de premios del Duque de Edimburgo lanzado por el príncipe Felipe en 1956, destinado a honrar a jóvenes que superaban retos en desarrollo de habilidades, resistencia física y servicio comunitario,
el ambiente dentro del Palacio de Buckingham era más vibrante que nunca. Los aplausos resonaban en el gran salón, donde los rostros iluminados de adolescentes destacados brillaban bajo las relucientes arañas de cristal. Era un día para que la familia real celebrara a la generación emergente, entregando premios de bronce, plata y oro que simbolizaban perseverancia y crecimiento personal. El lugar estaba repleto de invitados importantes, grandes patrocinadores, líderes empresariales, altos funcionarios del gobierno. Mientras tanto, los medios internacionales se alineaban al fondo, cámaras preparadas para inmortalizar cada momento inspirador. Como joven heredero, George había sido asignado a un lugar de honor en la primera fila, junto a los VIP y patrocinadores, una posición que reforzaba su papel como símbolo visible del futuro de la monarquía. George estaba nervioso, pero su emoción vibraba con la misma intensidad. Su corazón latía con fuerza al entrar en el salón. Apretó la mano de Charlotte y susurró con entusiasmo. «Hoy será increíble, Charlotte. Ya verás, todos van a aplaudir a los hermanos mayores que hicieron cosas grandiosas». Charlotte asintió, su sonrisa radiante. Pero George sentía el peso adicional detrás de aquel momento. Aquello no era un evento más. Era una oportunidad para demostrar que él era algo más que un niño real, que podía convertirse en una fuente de inspiración para otros jóvenes. Se había preparado con esmero, memorizando un breve discurso sobre la importancia de perseguir los propios objetivos, inspirado en su bisabuelo Philip, quien había creado el programa de premios. «Tengo que hacerlo bien por la bisabuela, y por lo que viene», se repetía George, tratando de mantener una sonrisa natural, aunque sus manos temblaban ligeramente. Poco antes de que la ceremonia comenzara formalmente, Tom Parker Bowles entró en la zona de recepción con la actitud dominante de un ejecutivo que preside una junta directiva. Vestía un traje oscuro, y el cabello salpicado de plata le confería una falsa apariencia de autoridad. Con un tono firme y autoritario anunció: «Hay un cambio en el plan de asientos por instrucción directa de la oficina de la reina Camila». La coordinadora de recepción, una mujer de mediana edad versada en protocolo real, titubeó visiblemente. Sabía que cualquier modificación debía pasar por la oficina oficial de protocolo. Pero con el nombre de Camila invocado de manera tan contundente, quedó atrapada sin margen para objetar. Bajo esa presión, cedió contra su criterio. La tarjeta con el nombre de George fue retirada de la primera fila y colocada en la segunda. El lugar de honor fue asignado, casualmente, a un niño de unos 10 años, el hijo de Tom fruto de su matrimonio con Sarah Bowles, a quien él llevaba tiempo intentando empujar hacia la esfera pública real. A medida que los invitados tomaban asiento y la ceremonia comenzaba, las cámaras de la BBC y otras cadenas recorrieron la primera fila. El rey Carlos, la reina Camila, patrocinadores destacados, dignatarios, pero no George. Él permaneció atrás, en la segunda fila, manteniendo una sonrisa educada y discreta. Pero por dentro algo se le desmoronaba. Se suponía que debía estar ahí. ¿Por qué me movieron? ¿Pensarán que no soy suficiente? Las preguntas quemaban detrás de sus ojos, y las lágrimas amenazaban con escapar, aunque las contuvo con todas sus fuerzas. Sabía que una sola lágrima captada desde el ángulo equivocado podía convertirse en el próximo titular sensacionalista. En la primera fila, justo delante de George, el hijo de Tom se giró con una sonrisita engreída. Se inclinó y susurró, lo bastante alto para que George lo oyera sin duda alguna: «Quédate atrás, este sitio no es para niños como tú». El desprecio en su voz dejó a George paralizado. Cuando intentó apartar la mirada, el niño levantó la mano como si fuera a golpearle el hombro, pero la bajó enseguida cuando una cámara cercana giró hacia ellos. George apretó la mano de Charlotte y murmuró: «Estoy bien». Pero por dentro sentía que el corazón se le hacía añicos. Repentinamente se sintió muy pequeño, como si su posición de heredero fuera solo una sombra que se desvanecía ante los ojos del mundo. Percibiendo su angustia, Charlotte,
con la intuición silenciosa de una hermana, apretó su mano con más fuerza y susurró: «George, no estés triste. Estamos aquí contigo». Al otro lado del salón, la princesa Ana lo observaba todo desde un punto estratégico. Le bastó un instante para darse cuenta de que algo estaba mal. La ausencia de George en la primera fila, el niño desconocido ocupando su lugar, y Tom de pie a un lado con una expresión de triunfo satisfecha. Parecía un hombre saboreando una victoria. La ira estalló en Ana como un fuego súbito. Apretó los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, aunque mantuvo el rostro imperturbable. Esto no es un error. Es deliberado, un desaire público. Inmediatamente lo conectó con el empujón en el acto conmemorativo y la conversación clandestina que había escuchado. Pero decidió no intervenir durante la ceremonia. Un enfrentamiento abierto solo generaría un espectáculo mayor y podría perjudicar aún más a George. En su lugar, una estrategia fría y precisa comenzó a tomar forma. Un modo de contraatacar sin desatar el caos. Empezó a reunir pruebas de inmediato. Tras el evento, habló con la coordinadora de recepción, obteniendo su relato sobre la supuesta instrucción de la oficina de Camila y registrándola como una declaración formal. En las horas tensas que siguieron, contactó con su asistente de confianza y le ordenó asegurar toda la evidencia. La red se estaba cerrando y, esta vez, pensaba impedir que algo escapara. En una mañana de verano en el castillo de Windsor, una tenue bruma aún se aferraba al aire como un susurro persistente del amanecer. La suave luz del sol atravesaba los altos ventanales, iluminando con un brillo cálido los intrincados paneles de roble tallados durante el reinado de la reina Victoria. La princesa Ana entró en la discreta sala del Consejo Privado, una institución que se remontaba al siglo XIII y que reunía a unas 700 figuras influyentes, entre ellas el primer ministro en funciones, el presidente del Tribunal Supremo, el arzobispo de Canterbury y miembros seleccionados de la familia real. Por lo general, este consejo asesoraba al monarca en asuntos de Estado y formalizaba órdenes reales, pero aquel día se enfrentaba a un propósito muy distinto: abordar un complot interno con el potencial de desestabilizar la línea de sucesión al trono británico. Los retratos de antiguos monarcas observaban desde las paredes, silenciosos testigos de los hechos, reforzando la gravedad de un salón donde cada palabra parecía cargada de siglos de historia. Ana avanzó con su habitual presencia firme e inquebrantable, aunque las ojeras marcadas bajo sus ojos delataban las noches sin sueño dedicadas a investigar. Llevaba en las manos un voluminoso expediente, cada página fruto de un esfuerzo persistente y una determinación absoluta. Su traje azul marino irradiaba autoridad, y su cabello plateado, recogido con precisión, le daba el aire de una veterana lista para un enfrentamiento decisivo. Los miembros del consejo ya esperaban sentados alrededor de una larga mesa cubierta con seda roja, y sus expresiones solemnes revelaban la tensión que impregnaba el ambiente. Ana sabía que aquella reunión podía ser su única oportunidad para exponer el plan urdido por Tom Parker Bowles y la reina Camila. Fallar no era una opción. Se colocó erguida al inicio de la mesa, tomó aire y comenzó a presentar su caso con la claridad meticulosa de una abogada experimentada. Primero proyectó las imágenes del acto conmemorativo en los jardines. En la pantalla apareció Tom, acercándose a la línea ceremonial con una mirada cargada de cálculo depredador. Allí se veía cómo sujetaba el hombro de George para apartarlo del centro, dejando entrever la fugaz pero inconfundible sonrisa cruel de quien disfruta del daño. Después reprodujo la grabación de audio de la conversación que escuchó en Clarence House. La voz fría y afilada de Camila llenó la sala. Si el público lo ve torpe unas cuantas veces más, empezarán a dudar de su capacidad para suceder. La respuesta de Tom llegó impregnada de ambición descarada. Y mis hijos brillarán gracias a tu posición en la familia real. Ana guardó un breve silencio para permitir que los presentes asimilaran el alcance de esas palabras. Luego pasó al dossier con los escándalos anteriores de Tom: el episodio de cocaína en Cannes en 1999, donde fue acusado de consumir y suministrar drogas antes de ser detenido brevemente, y el desastre de intoxicación alimentaria de 2015 en uno de los restaurantes que respaldaba,
que llevó a decenas de clientes al hospital. Señaló cómo Tom había recurrido a sobornos y acuerdos extrajudiciales para encubrir el caso, presionando incluso a víctimas para que retiraran sus denuncias. Por último, presentó las pruebas del Youth Excellence Awards, el plano de asientos manipulado, el testimonio del personal sobre la supuesta orden directa de la oficina de Camila y las imágenes de George relegado a la segunda fila, pálido y retraído, mientras su lugar de honor se otorgaba al nieto de Tom. La voz de Anna tembló, no por miedo, sino por la intensidad de una indignación controlada. Esto no es una serie de incidentes aislados, dijo. Es un esfuerzo coordinado para socavar y humillar al príncipe George, segundo en la línea de sucesión, símbolo del futuro de la monarquía. Todo para servir a las ambiciones personales de la familia Parker Bowles. Si cerramos los ojos, corremos el riesgo de quebrar la confianza del pueblo y mancillar el legado que la reina Isabel nos dejó. Los miembros del Consejo, acostumbrados a reuniones formales más que a acusaciones explosivas, permanecieron en un silencio denso. Sus rostros cambiaron del asombro a la preocupación profunda. Algunos revisaban los documentos para confirmar detalles, mientras otros intercambiaban miradas inquietas, conscientes de la magnitud de lo expuesto. Un miembro veterano, exministro del Interior, habituado a manejar crisis en los turbulentos años que rodearon la figura de la princesa Diana, fue el primero en romper el silencio. Su pregunta llegó directa al centro del conflicto. ¿Su Majestad el Rey Carlos está al tanto de todo esto? ¿Y tenemos la autoridad para actuar cuando la propia reina está implicada? Ana respondió sin titubear, aunque en su voz se percibía un matiz de tristeza. Mi hermano ha sido informado, pero está dividido y avanza con lentitud por razones personales. Nosotros, sin embargo, debemos anteponer los intereses del reino por encima de todo. Nuestro deber es proteger al príncipe George de cualquier complot, venga de donde venga. Se desató entonces un acalorado debate. Algunos miembros expresaron preocupación por las consecuencias políticas y públicas que podría acarrear actuar en contra de Camila. ¿Qué pensará la gente si parece que atacamos a la reina?, preguntó uno con ansiedad. Pero un magistrado del Tribunal Supremo replicó con firmeza. George es el futuro de la corona. No actuar no sería neutralidad, sino una traición a nuestras responsabilidades con la nación. La discusión se prolongó durante horas, con argumentos que subían y caían como olas en plena tormenta. Sin embargo, las pruebas presentadas por Ana, claras, detalladas y verificadas, fueron desgastando cualquier resistencia. Finalmente, se alcanzó un consenso. El Consejo decidió que Tom Parker Bowles quedaría excluido de todas las ceremonias oficiales y de cualquier acto público relacionado con la familia. Camila sería despojada de toda autoridad sobre la organización de invitados y la coordinación mediática. Y se impondría una lista de asistentes rigurosamente revisada para futuros compromisos que involucraran a los príncipes jóvenes, con el fin de garantizar su seguridad. Ana soltó un suspiro, sintiendo cómo parte del peso se aligeraba en sus hombros, aunque el dolor por la fractura familiar permanecía. La sesión terminó en un silencio solemne, con todos los presentes jurando discreción absoluta sobre lo ocurrido. Ella abandonó la sala con una sonrisa cansada pero firme, y de inmediato llamó a su asistente de confianza. Prepáralo todo. Entregaremos la decisión a Carlos y a Camila esta tarde. La tensión había alcanzado su punto máximo, pero Ana se recordó con una determinación silenciosa. Por George, por el legado de Isabel, debo mantenerme fuerte. Esa misma tarde, aunque la luz del verano seguía entrando por los altos ventanales de Clarence House, el ambiente en el salón privado resultaba asfixiante. Afuera, el jardín exhalaba un tenue aroma a rosas, pero nada de esa suavidad penetraba la habitación. La princesa Ana se mantuvo erguida frente al rey Carlos y la reina Camila, sosteniendo en sus manos la resolución oficial del Consejo Privado. El sello real brillaba bajo la luz tenue, recordatorio implacable de un poder que no podía doblarse por emociones personales. Carlos, hundido en un viejo sillón de cuero, tenía el rostro pálido,
como si le hubieran arrebatado la última gota de energía. Sus manos se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos, como si necesitara ese ancla para no desmoronarse. Camila, sentada junto a él con la espalda recta y la postura impecable, aparentaba calma, pero sus ojos revelaban un destello de desafío, la mirada de una leona herida calculando su próximo movimiento. Ana leyó la decisión en voz alta, con claridad y firmeza, cada frase cayendo como el golpe de una espada. Tom Parker Bowles queda prohibido de asistir a cualquier ceremonia oficial o acto familiar por violar el protocolo y conspirar para humillar al heredero. La reina Camila queda relevada de sus funciones relacionadas con la organización de invitados y la coordinación mediática debido a su participación en este plan. Se implementará una lista restringida de asistentes para proteger el honor y la seguridad del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto judicial. Carlos rompió finalmente el silencio opresivo. Su voz salió tensa, gastada, como si cada sílaba le arrancara un pedazo de alma. Anne, ¿entiendes realmente lo que significa esto? Nuestra familia quizá nunca se recupere. ¿Y qué pensará el pueblo si percibe una monarquía fracturada? Su mirada vagó, perdida, atrapada entre la mujer que había estado a su lado durante escándalos y tormentas, y el deber que había jurado como rey. Ana respondió con calma, en un tono suave pero irrompible, fijando sus ojos en los de él para que su determinación fuese imposible de ignorar. Carlos, ¿crees que yo quería llegar a esto? Pero George es el futuro del reino. No podemos permitir que la ambición personal lo debilite, venga de quien venga. Carlos inclinó la cabeza, con la mano temblorosa al tomar el documento para firmarlo. Lo hizo sin mirar a Ana, como si aquella firma fuera una rendición silenciosa que abría una grieta aún más profunda en la ya frágil relación entre hermanos. Camila, que seguía sosteniendo una taza de porcelana cuyo té hacía tiempo se había enfriado, rompió de pronto el silencio con un tono afilado y amargo. «Así que crees que has ganado, ¿verdad, Ana?», escupió. «No eres más que una entrometida. Presumes proteger el legado, pero eres tú quien está destruyendo esta familia». Su mirada, cortante como una hoja, atravesó a Ana con una hostilidad evidente. La máscara de serenidad que había mantenido hasta entonces se desmoronó, dejando ver una rebeldía abierta. Se puso de pie, y la taza tembló ligeramente en su mano. Cuando volvió a hablar, su voz descendió a un susurro venenoso. «No voy a olvidar esto. La monarquía no pertenece solo a los Windsor, y George no seguirá en el centro para siempre si el público descubre la verdadera historia». Sus palabras quedaron suspendidas como una maldición, cargadas de rabia contenida y de la promesa de futuros conflictos. Ana comprendió en ese instante que Camila no tenía intención alguna de aceptar la derrota. Sin duda buscaría recuperar influencia desde las sombras mediante alianzas ocultas, rumores dirigidos o manipulaciones de la opinión pública. Significaba que Ana no podía bajar la guardia. Al contrario, debía mantenerse aún más alerta. Una semana después, en una ceremonia que premiaba a jóvenes científicos en el Museo de la Ciencia de Londres, el ambiente era marcadamente distinto. Bajo un cielo veraniego, con flores silvestres brotando como símbolos silenciosos de renovación, la presencia real transmitía una estabilidad nueva. George ocupaba el centro de la línea ceremonial con Ana a su lado, firme como un escudo. Sus ojos vigilaban cada rincón, asegurándose de que nada amenazara al niño. Su traje nuevo brillaba bajo las luces, y su sonrisa radiante reflejaba la confianza que poco a poco había recuperado tras días de angustia. Tom no apareció en ningún momento. Había sido eliminado por completo del escenario, sin oportunidades para llamar la atención ni para sembrar caos. Camila solo hizo una breve aparición, relegada a una fila secundaria, sin participación en la organización de invitados ni en la gestión mediática. Mantenía el rostro sereno, pero en sus ojos persistía un destello amargo al ver a George avanzar y destacar. La prensa capturó imágenes tras imágenes de la compostura y madurez del joven príncipe.
Los titulares comenzaron a difundirse. El príncipe George lidera el camino hacia el futuro y la familia real muestra una unidad renovada. El tono mediático había cambiado. El público, antes fascinado por momentos incómodos como el Royal Snub, ahora se sentía tranquilizado, ajeno a la feroz batalla silenciosa que Ana había librado para proteger el legado familiar. Tras la ceremonia, Ana llevó a George al jardín del museo. Las rosas florecían intensamente a su alrededor, su fragancia arrastrada por la brisa veraniega como un presagio de nuevos comienzos. Se sentó en un banco de piedra y lo acercó a su lado, mirándolo fijamente a los ojos azules que brillaban con esperanza y una renovada serenidad. «¿Ves?», dijo con suavidad, «hemos superado cada obstáculo, y hoy has estado magnífico». George sonrió, con una voz tenue pero decidida. «Es gracias a ti que ya no tengo miedo. Trabajaré más duro para merecer la confianza de todos». Ana lo envolvió en un abrazo firme, sintiendo su calidez y la frágil fortaleza de su pequeño cuerpo. «Serás un rey extraordinario algún día», susurró. «Solo mantén tu buen corazón y deja que los tiempos difíciles te enseñen, no que te rompan». El alivio la invadió, aunque con un trasfondo agridulce. Sabía que algunas fracturas, como las que ahora la separaban de Camila e incluso de Carlos, quizá nunca sanarían del todo. Y también comprendía que su lucha no había terminado. Todavía persistían sombras, el resentimiento obstinado de Camila y las redes de influencia a las que podría aferrarse. En los meses siguientes, la monarquía entró silenciosamente en una nueva etapa. Las responsabilidades relacionadas con la organización de invitados y la estrategia mediática fueron transferidas a un comité independiente, reduciendo el riesgo de manipulaciones personales y estableciendo un sistema más equilibrado y transparente para los actos oficiales. Ana continuó ejerciendo su papel de guardiana silenciosa. Se reunía con frecuencia con George, Charlotte y Louis, relatándoles episodios del pasado familiar. Desde la época de su bisabuela, la reina Isabel, hasta generaciones anteriores que habían enfrentado tormentas políticas y personales, les enseñaba a mantenerse firmes bajo presión, a honrar la tradición sin quedar atrapados en ella y a equilibrar la lealtad hacia la familia con la responsabilidad frente al país. Les transmitía lecciones aprendidas a través del dolor. Que la justicia, en ocasiones, exige enfrentarse incluso a quienes más amas, y que el verdadero amor por la monarquía no se mide por una obediencia ciega, sino por el valor de preservar su integridad. El complot de Tom y Camila se transformó poco a poco en una advertencia interna, susurrada entre los muros del palacio, un ejemplo contundente de cómo la ambición descontrolada puede poner en riesgo el bien común. A la vez, consolidó el lugar de Ana como uno de los pilares indestructibles de la institución. La figura firme dispuesta a cargar con cicatrices emocionales para que la corona permaneciera erguida. El futuro del trono, ahora firmemente orientado hacia George, brillaba con más fuerza que nunca, iluminado no solo por ceremonias y tradición, sino también por la resistencia de una mujer de voluntad férrea que se negó a doblegarse ante el engaño. La princesa Ana se erguía como un faro en el borde de un mar embravecido, guiando a la familia real lejos de los arrecifes sin importar lo violentas que fueran las olas. Y ahora, la pregunta te interpela a ti, espectador de esta historia. ¿Te sorprende y encoleriza el plan frío y calculado de Tom y Camila para socavar al príncipe George? ¿O despierta en ti una profunda compasión hacia la determinación inquebrantable de la princesa Ana por proteger el porvenir de la corona? ¿Esta historia te hace dudar de la verdadera unidad de la monarquía británica, o reforzó tu confianza en la lealtad y el sentido de justicia que encarnan figuras como Ana? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido. Y haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te va a encantar.